El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. En nuestra iglesia particular de Guadalajara celebramos en grado de fiesta el aniversario de la consagración de la iglesia catedral, que es la iglesia madre de todas las iglesias de nuestra diócesis. Por eso celebramos esta festividad en lugar de la memoria de San Juan Pablo II, porque el grado de celebración de San Juan Pablo II es una memoria y el grado del aniversario de la Iglesia Catedral es fiesta. Y las fiestas están encima de las memorias y las solemnidades por encima de las fiestas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y celebrar el aniversario de la consagración de la Iglesia Catedral pues tiene muchos sentidos y varias enseñanzas que es necesario que las sepamos. Decía San John Henry Newman que si una catedral era fruto de un deseo pasajero o de alguna cosa que se pueda realizar por propia voluntad, cuestionaba, ¿no? Si construir una catedral o cualquier templo es el capricho de la voluntad humana, o qué se pretende con construir una iglesia catedral, qué se pretende con construir templos. Y él mismo responde que las iglesias construidas, sobre todo hablando de las iglesias que hemos heredado, en este caso pues hablemos de la iglesia catedral, son iglesias antiguas que hemos heredado, y no solamente hemos heredado el edificio material, sino que esa construcción material significa la fe de un pueblo, significa la herencia de cultura, de tradición, de arte de un pueblo que a nosotros no nos tocó, porque fue construida en 1716. A nosotros no nos tocó, y sin embargo, mirar el edificio de la iglesia catedral, pues representa toda esa herencia, ese legado que se nos ha transmitido
dice John Henry Newman, que es la herencia o es el fruto, dice, de los mártires. Por eso la Iglesia tenía la costumbre de construir iglesias en el lugar del martirio de los cristianos. Ahora esa costumbre, esa tradición es colocar en los altares los restos de los mártires o de algún santo, a fin de que continuemos con esa tradición, de que las iglesias que se construyen manifiestan la herencia de los mártires, la herencia de la fe. Y por eso los altares deberán construirse y consagrarse con reliquias de los mártires, ¿verdad? Cuando este templo esté terminado y sea consagrado, seguramente se depositará en este altar alguna reliquia de algún santo o de algún mártir, para que vivamos precisamente en esta unidad de la tradición de la Iglesia, porque no es un templo cualquiera, es un templo católico, con una tradición cristiana, con una tradición católica, ¿verdad? Que deberá llevar estos signos importantes de nuestra fe. Entonces, celebrar a una iglesia madre, como es la iglesia catedral, es la iglesia madre de todas las iglesias de nuestra diócesis, pues es darnos cuenta de la herencia de la fe que hemos recibido. Es la fe que se va transmitiendo de generación en generación y que va perpetuando precisamente la presencia de Cristo. Haciendo referencia a una expresión del Papa San Juan Pablo II, también a quien celebramos en la Iglesia Universal, él manifiesta que las iglesias se edifican para dedicarlas a Dios, como para darle a Él solo su particular propiedad y su habitación en medio de nosotros que somos su pueblo. Ahí está otra razón importante por la que se edifican las iglesias. Hemos dicho que significan la herencia de fe de un pueblo, de aquel pueblo, de aquella comunidad que levantó las iglesias, muchos con el esfuerzo personal, sobre todo esas iglesias antiguas que se construían pues con la colaboración de todos, porque pues todos acarreaban las piedras, la tierra, iban a aquellos lugares donde se encontraban los materiales propios y todos, hombres, mujeres y niños, acarreaban los materiales que se necesitaban para construir esas bellas iglesias que ahora contemplamos. Y segundo, una iglesia edificada manifiesta a Dios que está en medio de nosotros. Es Dios quien preside nuestra comunidad. Por eso las iglesias que se construyen tienen torre y en la torre tienen una cruz para que sean vistas desde todas partes, para manifestar que la presencia de Dios rige y está en medio de una comunidad, en medio de un pueblo. Eso es importante. No podemos quedarnos o admirar la belleza de los templos únicamente por su materialidad, únicamente por los materiales con que fueron hechas. Las cosas materiales, así como las cosas creadas, tienen que remitirnos continuamente a Dios, que es creador y origen, fundamento de todo lo que existe. Si nos quedamos únicamente maravillados por lo material de ver una iglesia construida, pues desdecimos la finalidad para la cual fueron hechas, que son manifestar la centralidad de Cristo, la centralidad de Dios en medio de su pueblo. Pero también
Una iglesia construida como es el fruto del trabajo de una comunidad, el fruto del trabajo de muchas personas, pues manifiesta que todos edificamos o construimos la iglesia de Jesucristo, no solamente una iglesia materialmente hablando, sino la iglesia de Jesucristo que es su esposa. Como lo dice el apóstol San Pablo, cada uno va edificando, va construyendo la iglesia, formamos parte de esa iglesia. Cada uno de nosotros somos como ese ladrillo, ese bloque, esa piedra que va levantando y que va construyendo y que va embelleciendo la iglesia de Jesucristo. Esto tiene para nosotros también una responsabilidad, una repercusión en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, porque si el mirar una iglesia nos tiene que recordar que yo formo parte de esa iglesia y formamos parte activa de esa iglesia, no simplemente de forma pasiva, como lo hacen muchas veces los materiales físicos de construcción, ¿no? Formamos parte activa de la iglesia. Estamos llamados a embellecer la iglesia de Jesucristo. ¿Y será que embellecemos a la iglesia de Jesucristo? ¿No será que muchas veces afeamos la iglesia de Jesucristo por no tener el grado de santidad suficiente? Porque lo dice el Papa Francisco, que la santidad es la belleza que adorna la iglesia. Y entonces cuando falta la santidad en nosotros, los miembros de la iglesia, afeamos la iglesia de Cristo, no la embellecemos, la afeamos por no tener el grado de santificación suficiente. Porque no somos santos y deberíamos de serlo. Porque nos detenemos todavía en muchas cosas humanas. La expresión que Jesús manifiesta en el Evangelio: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Es la expresión o la enseñanza que hoy podemos tomar para cada uno de nosotros. Quiten todo de aquí. Porque hemos convertido la casa de Dios, el templo espiritual, la iglesia, la hemos convertido en un mercado, pero no en casa de Dios, no en lugar donde habita Dios. Quiten todo de aquí. Es la llamada que el Señor nos hace a luchar por la conversión, porque en definitiva la conversión es quitar de nuestra vida, porque somos templo de Dios, templos del Espíritu Santo, quitar todo lo que hace fea la casa de Dios, todo lo que hace fea y no le da belleza a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué tendríamos que quitar? El Evangelio de San Juan nos manifiesta que en el templo pues había vendedores de bueyes, de ovejas y palomas, y que estaban los cambistas con sus mesas, animales que se necesitaban para el sacrificio, para el holocausto, para la acción de gracias. Y como la gente venía de fuera, pues así le ahorraban, ¿verdad?, el venir cargando desde lejos el animalito para ofrecerlo en sacrificio, y mejor se lo ofrecían en la iglesia. Y Jesús va en contra de eso. Y en estos animales que expresa aquí el Evangelio, que se vendían en el templo, uno de los santos padres, San Beda, el venerable, manifiesta, hace una analogía muy interesante acerca de los animales que se vendían en el templo con realidades o situaciones del tiempo presente.
Hablando de las palomas que se vendían en el templo, dice San Beda, se refiere principalmente a si la Iglesia identifica al Espíritu Santo con el signo o el símbolo de la paloma, pues simboliza sobre todo aquellos sacramentos que expresan o confieren la gracia del Espíritu Santo y que son muchas veces no valorados los sacramentos, en este caso el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento del orden sacerdotal, donde se confiere de una forma especial el Espíritu Santo, y que son minusvalorados no solamente por nosotros los ministros de la Iglesia, sino por el pueblo de Dios, que a veces son malbaratados, no en el sentido material, no en el sentido económico, sino en el sentido de su dignidad, que no le damos el sentido correcto, que no somos capaces de descubrir el valor tan grande que tiene un sacramento. Y entonces también los vendemos, dice San Beda, vendemos al Espíritu Santo en la Iglesia. Y este vender es una acción aquí negativa que él estaba manifestando, porque pues en la Iglesia no se vende nada, la gracia de Dios no se vende. Si ahora existe una cooperación para recibir algún sacramento, pues es una cooperación, pero no es una venta. No es que a cambio de te doy el sacramento. Y sin embargo sucede muchas veces que sí, se venden los sacramentos por el precio a veces tan elevado de las cuotas que se ponen de una cosa o de otra. Y el Papa Francisco ha dicho expresamente y ha hecho un llamado a todas las iglesias particulares para que se ofrezcan los sacramentos, pues como se nos han dado, de forma gratuita. Claro, cada diócesis buscará la manera de hacerlo llegar. En nuestra diócesis hay una cooperación tan desigual, porque vamos a un templo, tanto, a otro templo, tanto, y a veces las cooperaciones son abismalmente diferentes. Si vamos a un templo de ricos, una ceremonia te cuesta miles de pesos. Bueno, esto es una de las cosas que dice San Beda el Venerable. Y cuando habla de las ovejas, dice, la oveja es el signo de Cristo, es el signo del amor, es el signo de la caridad, es el signo del servicio. Y dice, ¿y cuántos miembros de la Iglesia venden su servicio dentro de la Iglesia? ¿Cuántos de nosotros vendemos, y no literalmente, nuestro servicio? Es decir, prestamos un servicio en la Iglesia, pero esperando algo a cambio. ¿Qué esperamos muchos? La salvación. ¿Qué esperamos? Ser reconocidos, que nos tomen en cuenta. Los traumas de nuestra vida humana, las experiencias traumáticas que vivimos en nuestra vida humana, queremos descargarlas en la Iglesia. Y como he sufrido en mi vida desprecios, humillaciones, quiero que en la Iglesia, a través del servicio que presto, se me reconozca. Y vendemos, fíjense bien, nuestro servicio. Y lo vendemos cuando hay una intención torcida al momento de servir. ¿Para qué servimos a la Iglesia? ¿Para corresponder al amor de Dios o quieres salvarte? ¿O quieres ser reconocido, reconocida por el trabajo que haces?
ahí es cuando vendemos también nuestro servicio. Porque queremos estar en la iglesia, tal vez para calmar la conciencia de nuestros actos. Queremos algo más que no es corresponder al amor de Dios. Pues que esta fiesta, queridos hermanos, y la palabra de Dios nos ayude a cada uno de nosotros a darnos cuenta que formamos parte de esta iglesia de Jesucristo. Cada uno de nosotros con una función específica. Y que quitemos todo aquello que ha convertido a la iglesia, la ha convertido en un ser feo. Hay que embellecer a la iglesia con nuestra santidad. Y ahora la iglesia no es bella. La iglesia se está afeando por nosotros, porque no somos lo suficientemente santos, ni los sacerdotes, ni el pueblo de Dios. Revisemos nuestras actitudes. ¿Nuestra comunidad parroquial será bella? Pues no, tampoco. Es fea. No por la zona en la que se encuentra, no por las condiciones en las que está nuestro templo, sino por las actitudes de muchos de nosotros, que no son actitudes de santidad, que no son las actitudes de Cristo. El demonio ha logrado meterse en la iglesia, lo expresó el Papa San Juan XXIII, cuando iniciaba el Concilio Vaticano II. Y se ha metido, y se mete no solamente en la Iglesia Universal, se ha metido en las comunidades parroquiales y en nuestra iglesia también. Nuestras actitudes, que muchas de ellas son satánicas. No porque practicamos rituales satánicos. La crítica, el chisme, son actitudes satánicas. Porque la crítica y el chisme rayan en mentira, y el demonio es el ser más mentiroso. Y cuando repetimos o propagamos chismes que no nos constan, nomás porque lo escuché, me lo dijeron, nos convertimos en secuaces del demonio. Afeamos a la iglesia, afeamos nuestra comunidad. Seamos santos. Pidámosle a Dios la gracia de la santidad para embellecer a la iglesia universal, para embellecer a nuestra iglesia parroquial. Que el Señor nos conceda la gracia por intercesión de San Juan Pablo II. Que así sea.